Descripción de la situación problemática. A raíz de la culminación de la pandemia por COVID-19 2020-2022, trajo como consecuencia directa suicidios y procesos de duelo muy marcados, hechos que provocan ansiedad y depresión en muchas familias. Durante ese tiempo, los casos de infección por COVID-19 se estuvieron priorizando sobre la salud mental. También se evidenciaron cambios psicológicos, así como altos niveles de ansiedad y depresión, estados de ánimo y síntomas postraumáticos. Las medidas de seguridad estrictas, como el distanciamiento social, tuvieron un impacto negativo no solo en la salud física, sino también en la salud mental de todos. Pero nos centraremos en las consecuencias que afectaron a los jóvenes. Esta situación mencionada podría deberse a una carencia de información sobre la salud mental y normalización del problema por parte de los jóvenes. Para analizar este punto, primero es necesario entender qué son la depresión y los trastornos de ansiedad. El instrumento DSM-5 presenta variedad de tipos de trastornos de ansiedad y de depresión, pero en este artículo tomaremos el trastorno de ansiedad generalizada y la depresión mayor como foco de nuestra investigación. La ansiedad se define como la preocupación excesiva. Este sentimiento de ansiedad puede ser normal en situaciones estresantes, como el hablar en público o estar en un examen. Sin embargo, al observar propiamente los trastornos de ansiedad, presentan características como preocupación y miedos intensos, excesivos y persistentes en la vida cotidiana. Por otro lado, la depresión es un problema continuo, no temporal, y se caracteriza por presentar sentimientos de tristeza y desánimo que se asocia con cambios en el comportamiento, los niveles de actividad y el pensamiento. También puede causar insomnio, pérdidas de interés, etc. En resumen, existen muchos factores en el desarrollo de los jóvenes que pueden interferir en los niveles de ansiedad y depresión, por lo que es necesario conocer las diferentes pruebas o métodos que nos permitirán evidenciar en qué medida se presenta este trastorno mental. La formulación de nuestro problema es: ¿cómo afecta la presencia de trastornos por ansiedad y depresión a los estudiantes de psicología en la ciudad de Chiclayo 2022? Nuestra hipótesis general es: existen estudiantes de psicología con niveles de depresión y ansiedad. Las hipótesis específicas es: 1. Aumento de la presencia de trastorno de depresión y ansiedad está causando una disminución de la productividad en estudiantes de psicología. 2. Los trastornos mencionados afectan negativamente la autoestima de los estudiantes de psicología. 3. Esta problemática conlleva a un incremento de la tasa de suicidios en estudiantes de psicología. 4. Posible incremento en la tasa de deserción universitaria en estudiantes de psicología. 5. Existe una relación entre los trastornos de depresión y ansiedad y la aparición del síndrome de burnout en estudiantes de psicología. El objetivo general de esta investigación es conocer el nivel de ansiedad y depresión en estudiantes de psicología de la ciudad de Chiclayo 2022. Esta investigación es fundamental para la recolección de datos sobre el nivel de ansiedad y depresión en jóvenes universitarios de la carrera de psicología, puesto que es importante conocer el estado de la salud mental de los futuros profesionales que brindarán ayuda a más personas. Del mismo modo, conocer las cifras estadísticas de estos trastornos nos ayudarán a estar preparados para enfrentarnos a la realidad, una realidad que es muy delicada, pues estamos hablando de trastornos psicopatológicos que aquejan a los estudiantes que en un futuro se encargarán de luchar contra estos mismos en sus pacientes. Por lo mismo, uno de los principales motivos de esta investigación es que la comunidad científica tome en cuenta este pequeño aporte para poder superar este problema, ¿no? Y para poder tener más conocimiento acerca de aquello, logrando de esta manera que los profesionales encargados de la salud mental se encuentren a futuro correctamente capacitados y con un óptimo aprendizaje en su formación académica para enfrentarse a estos trastornos. Tenemos la definición del trastorno de ansiedad, la cual, tomando en cuenta menciones de los autores Sierra y Ortega, podemos definir trastorno de ansiedad como un estado de agitación e inquietud desagradable, caracterizado por la anticipación del peligro con una combinación de síntomas cognitivos y fisiológicos. Los síntomas y signos de la ansiedad más comunes incluyen los siguientes: sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración y temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse, tener problemas para conciliar el sueño,
padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones y tener la necesidad de evitar las situaciones que generen ansiedad. La clasificación de trastorno de ansiedad tenemos la fobia específica, temor intenso o persistente a una cosa o situación en particular, fobia social o social, ansiedad, miedo, timidez y vergüenza que generan la interacción con los demás, trastorno de pánico, angustia, trastorno de ansiedad acompañado de ataques de temor o bien una sensación de perder el control, agorafobia, temor a lugares relucidos o situaciones en las que un individuo se puede sentir atrapado, indefenso o avergonzado. Trastorno de ansiedad generalizada es una preocupación desproporcionada y excesiva por actividades o acciones. Trastorno de ansiedad médica se refiere a una preocupación excesiva por tener o contraer una enfermedad. Trastorno de ansiedad inducida por sustancias debido al consumo de sustancias o la dependencia a una droga. Y trastorno de ansiedad no especificado ocurre cuando hay síntomas de ansiedad o evitación fóbica importantes. Sin embargo, no llega a reunir los criterios suficientes para llegar a un diagnóstico en las categorías de ansiedad. El trastorno depresivo es una enfermedad que afecta a gran parte de la población y se asocia con el suicidio. La depresión es la pérdida de interés o placer hacia las actividades diarias, asimismo un estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo. Del mismo modo, ese trastorno puede asociarse con alguna afección médica o consumo de sustancias ilícitas. Los síntomas son cansancio y falta de energía, desesperanza, falta de interés o placer por las actividades diarias, baja autoestima, dificultad para concentrarse y prestar atención, e irritabilidad y enojo excesivo. Clasificación de trastornos depresivos. Trastorno depresivo mayor. Es el estado de ánimo depresivo la mayor parte del tiempo. También marca la disminución del interés en la realización de actividades diarias. 2. Distimia o trastorno depresivo persistente. Es el estado de ánimo crónicamente depresivo la mayor parte del día, durante al menos 2 años. Puede ser hereditaria y provoca en la persona largos periodos de tristeza. En niños y adolescentes la duración debe ser al menos de 1 año. Trastorno depresivo premenstrual. Afección en la cual una mujer presenta síntomas depresivos graves, irritabilidad, inestabilidad emocional y tensión antes de la menstruación. Estos síntomas pueden ir acompañados de síntomas físicos y conductuales. Trastorno depresivo inducido por sustancias o medicación. Es caracterizado por síntomas depresivos inducidos por sustancias, asociados con inyecciones o inhalaciones de una sustancia. Trastorno depresivo por otra condición médica. Trastorno causado por otra enfermedad. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas y no se debe ni ocurre durante un trastorno mental. Otros trastornos depresivos especificados. Causa malestar significativamente clínico, afectando las áreas personal, social, laboral u otra área del funcionamiento personal. Trastorno depresivo no especificado. Trastorno depresivo que se da cuando los síntomas que presenta el individuo no cumplen todos los criterios requeridos de ningún trastorno depresivo, pero sí causan un malestar en el área personal, social, laboral u otra área importante del funcionamiento personal. Hablemos de la metodología. El tipo de investigación que se realizó fue una investigación estadística o descriptiva. Ese tipo de investigación se encarga de describir los datos y características de la población o fenómeno en estudio. El objetivo de este tipo de investigaciones es responder a preguntas como quién, qué, dónde, cuándo y cómo. Respecto al diseño metodológico, se tomó un enfoque cuantitativo, es decir, que se basó principalmente en datos numéricos. El diseño fue no experimental. Esto debido a que no hubo ninguna manipulación de los datos ni ningún tipo de experimentación, por lo que únicamente nos limitamos a la recolección de datos. Nuestra población está constituida por 60 estudiantes de psicología en la ciudad de Chiclayo del año 2020. El tamaño de nuestra muestra es básicamente lo mismo, 60 estudiantes de psicología de la ciudad de Chiclayo en el año 2020, es decir, 60 personas. Y el tipo de muestreo que se realizó, se tomaron 2 en cuenta, el no probabilístico y el muestreo por conveniencia.
Para la recolección de datos, hemos utilizado el test de presión y ansiedad mediante la plataforma de Google Forms. Esto con el fin de poder comprender el grado de expresión y ansiedad en los estudiantes de psicología en Chiclayo, usando el test de Goldberg, que sus tiempos lo usó para medir la severidad psiquiátrica menor, esto para determinar un punto en la salud mental. Por parte de las misiones, este cuestionario está formado por 9 ítems en la ansiedad, lo cual si se obtiene puntaje de 7 a 11 indicaría muy bueno, del 12 a 15 indica que es bueno, del 16 a 20 indica un promedio o regular, 21 a 25 indica que es mala, y por último de 26 a 30 indica que es mala. En la última dimensión de depresión, esta dimensión está conformada por 7 ítems, lo cual si se obtiene puntaje de 7 a 11 indicaría muy bueno, de 12 a 15 bueno, de 16 a 20 un promedio regular, del 21 a 25 malo, y por último 26 a 30 indica que es muy malo. Para los puntajes correspondientes, se tuvo una muestra de 60 colaboradores, teniendo la categoría de respuestas de nunca 1, a veces 2, a menudo 3 y siempre 4, con la confiabilidad del instrumento para ansiedad 85 o depresión 81. Como antes se mencionó, los niveles de medición, el porcentaje total de depresión también, el criterio de validación, la docente Claudia Emperatriz Rodríguez Ortiz. En la elaboración de la encuesta se utilizaron, como antes mencionado, el nunca, a veces, a menudo y siempre, además de los datos informativos de género, edad, ciclo y el tipo de familia, con las preguntas en la ansiedad relacionado a cómo se ha sentido últimamente y si ha tenido dolores físicos o dificultades en su ciclo de sueño. Para la depresión se ha tenido algunas preocupaciones excesivas por sí mismo o ha tenido dificultades para concentrarse. Para la interpretación de la primera tabla, el 50% de los estudiantes de psicología tienen un promedio de ansiedad, el 32% presenta un nivel malo, el 12% presenta un nivel muy malo, el 7% tiene un buen nivel bueno de ansiedad. En la segunda tabla se observa que el 48% de los estudiantes de psicología tiene un nivel promedio de depresión, el 28% presenta un nivel malo, el 17% de los estudiantes un nivel bueno, el 7% de ellos tiene un nivel muy malo de depresión. Para la tabla 3, el 49% de los estudiantes de Chiclayo tienen un nivel de promedio de ansiedad y depresión, mientras que el 30% un nivel malo, el 12% un nivel bueno, el 9% muy malo. Para la tabla 4, el 57% representa a los estudiantes identificados como género femenino, mientras que el 35% se identifica como el género masculino y el 8% en la categoría de otros. En la quinta tabla se han obtenido los datos de la edad de los estudiantes. El 8% tiene 17 años, el 35% tiene 18, el 30% tiene 19 años, el 10% tiene 20 años, el 8% tiene 21 años, el 3% tiene 22, el 3% tiene 23 y el 2% tiene 27. Y para la sexta tabla se observa que el dato obtenido de los 48 estudiantes son de cuarto ciclo, el 35% de tercer ciclo, el 8% es de séptimo ciclo y el 8% de estudiantes es de décimo ciclo. En la tabla 7 se presenta estudiantes de psicología en la ciudad de Chiclayo según su estructura familiar. Se muestra la estructura familiar de los estudiantes de psicología que padecen de ansiedad y depresión. 77% pertenece a familia nuclear, el 8% a familia extensa y el 15% tiene familia monoparental. En la tabla número 8 se evalúa estudiantes de psicología en la ciudad de Chiclayo según su nivel de ansiedad por género. Del total general de 60 estudiantes de psicología en la ciudad de Chiclayo, el 57% son del sexo femenino, el 35% son del sexo masculino. Asimismo, de los 60 estudiantes, el 8% se identifica con otro género, concluyendo que el género femenino es el que tiene mayor nivel de ansiedad. En la tabla número 9 se presentan estudiantes de psicología en la ciudad de Chiclayo según su nivel de depresión por género. Como datos generales, el promedio de la categoría género nos da como resultado que el género femenino es el que tiene mayor nivel de depresión. En la tabla número 10 se presentan estudiantes de psicología en la ciudad de Chiclayo según su ciclo por género. Como datos generales, el promedio de la categoría ciclo nos da como resultado que los estudiantes del cuarto ciclo son los más afectados con ansiedad y depresión. La tabla número 11
nos presenta estudiantes de psicología en la ciudad de Chiclayo según su estructura familiar por género. Como datos generales, el promedio de la categoría estructura familiar nos da como resultado que la mayoría de estudiantes de la carrera profesional de psicología tiene un tipo de familia nuclear y padece de ansiedad y depresión. En la tabla número 12 presentamos estudiantes de psicología en la ciudad de Chiclayo según su ansiedad y depresión. Saliendo que el promedio de los estudiantes de psicología de ansiedad y depresión es de 8 su puntaje. El 50% de los estudiantes de psicología tiene 6 puntos y el desempeño más frecuente entre los estudiantes de psicología que sufren de depresión y ansiedad es de 5 el puntaje. Sobre los 5 puntos se encuentra el 75% de los estudiantes de psicología chiclayanos con mayor puntaje. Sobre los 6 puntos se encuentra el 50% de los estudiantes de psicología de la ciudad de Chiclayo y sobre los 11 puntos se encuentra el 25% de los estudiantes de psicología. La dispersión de dimensión de ansiedad es de 2.01 en relación a la dimensión de depresión, que es de 2.07. En cuanto a nuestra prueba de hipótesis, se planteó como hipótesis nula que existen estudiantes de psicología con niveles de depresión. Y al ser P el valor mayor que el nivel de significancia, no se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto se concluye que existen encuestados con niveles de depresión. Ahora, en conclusión, podemos decir que la ansiedad y la depresión son trastornos mentales que en la actualidad se están presentando en mayor masa. Estos trastornos se pueden presentar en cualquier persona. Sin embargo, los estudiantes universitarios, debido a las grandes demandas que trae una carrera, pueden verse más afectados. Esta investigación estuvo conformada por una población de 60 estudiantes de psicología en la ciudad de Chiclayo en el año 2022. Algunas recomendaciones son buscar ayuda de un profesional, aceptarte tal y como eres, perdonarte los errores cometidos, aprender a identificar pensamientos negativos y reemplazarlos, generar hábitos de alimentación saludable, ayudará a tener un buen estado de ánimo y por último hacer actividad física que no te cause estrés por no poder realizar ningún tipo de ejercicio. Gracias.